Ya me ha presentado, pertenezco a la Fundación Laboral de la Construcción, concretamente al Departamento de Proyectos Internacionales de la Fundación Laboral de la Construcción. Hoy no me voy a limitar a mi departamento, he traído aquí proyectos no desarrollados específicamente por nuestro departamento y por lo tanto, bueno, pues mostraré aquello que se desarrolla especialmente desde seguridad y salud a través de la Fundación Laboral de la Construcción y aquello que desarrollamos en el ámbito de la seguridad y la salud, la prevención de riesgos laborales, también desde nuestro Departamento de Proyectos Internacionales. Esta es mi presentación, este soy yo, esta es mi organización y ahora un poquito más adelante paso a presentarla y advierto que este es el PowerPoint coñazo del que estaban hablando con anterioridad los compañeros ponentes, ¿vale? Así que permitirme que lo presente así. Tenía que haber alguien que demostrara cuál era la forma de proceder con un PowerPoint coñazo. ¿Quiénes somos? ¿Quién es la Fundación Laboral de la Construcción? Bueno, pues somos una entidad paritaria sin ánimo de lucro, una organización constituida por el Convenio General de la Construcción en el año 92. Y nuestro patronato está constituido a partes iguales por 26 miembros representantes de las asociaciones empresariales e igual número de miembros de las asociaciones, de nuestros representantes sindicales del sector, Comisiones Obreras de Construcción y Servicios y FICA-UGT. Asimismo, la Confederación Nacional de la Construcción como representantes de la patronal. Los fines, la misión de nuestra organización: garantizar tanto a los trabajadores como a las empresas en el marco que nos creó, que es el del Convenio General del Sector de la Construcción, la prestación de servicios en estos tres ámbitos: la formación, la seguridad y la salud y el empleo. Igualmente, la visión la visión de nuestra organización se enfoca en ser los impulsores de un sector de la construcción que sea innovador, que sea sostenible y sobre todo liderando su transformación en estos tres ámbitos, digamos que son los pilares que nos constituyen. El de hoy, sobre todo, será el de la prevención de riesgos laborales, pero siempre de la mano de la formación, que será como vamos a tratar de presentar lo que propongo en el día de hoy. ¿Cuáles son los retos generales de la formación? Sin especificar la formación en prevención. Se ha dicho en varias ocasiones, learning by doing, de diferentes formas. Puede ser work-based learning. Nos encantan los términos en inglés, pero básicamente de lo que se trata es de aprender haciendo. Y no es que lo diga yo, que sea especialmente lúcido en esto, sino que lo decía Aristóteles hace ya un par de años. Bien, en la Fundación Laboral de la Construcción nos aproximamos a este concepto de formación dual. Desarrollamos gran número de certificados de profesionalidad, por ejemplo, módulos de formación profesional, entre otros tipos de formación dirigidos hacia precisamente el learning by doing, el aprender haciendo. Es decir, la formación más práctica posible para el sector, y la practicidad de la formación pasa por el acercamiento a las necesidades de las empresas. Esto es una realidad. Lo que aprendemos, lo aprendemos haciendo, y parece ser esta la línea a seguir para un aprendizaje completo y útil en el desempeño de la actividad, no solo en nuestro sector. Insisto, esto sería más bien un reto general de la formación intrasectorial. El uso de las nuevas tecnologías para ayudar en ese acercamiento aparece como algo fundamental, el acercamiento entre la realidad virtual de la formación y la realidad laboral de la empresa. Si me permitís ese símil, la virtualidad de la formación, la presencialidad de la empresa, ¿no? La formación profesional, su capacidad de adaptación a las necesidades del mercado, es uno de los grandes retos en este queda implícito el reto de conseguir una formación en prevención de riesgos laborales perdón, porque no estoy en la herramienta. Bien, consiste en esa formación en prevención de riesgos laborales que se ajuste igualmente a la situación de aprendizaje basado en la experiencia. Con ello se debería conseguir profesionales mejor formados,
haré referencia a lo largo de mi presentación a cosas que ya se han dicho. La importancia del profesional de la formación como un elemento que sirva como el hilo conductor entre estas herramientas que estamos diseñando y el objeto último de la formación, que es el aprendizaje de los alumnos, ¿no? Por tanto, me referiré, entre otras cosas, a ellos que ya se han mencionado, ¿no? Es decir, cuanto mejor formados estén los profesionales, mejor formados desde el principio, también los profesionales que van a desempeñar las actividades en el propio sector, ¿no? Pues si están bien formados a la incorporación a su centro de trabajo, esa formación incluirá o debería incluir los riesgos y, por tanto, el conocimiento de las medidas preventivas que es necesario aplicar en cada momento, ¿no? Bueno. Ahí está la prueba, perdonad. Parece necesario, un poco y después de este primer discurso introductorio, que los jóvenes participen. Digamos que esto ya sería un reto más específico de la formación. Es el foco que también proyectamos a la hora de diseñar y utilizar las nuevas herramientas, las nuevas tecnologías. Por tanto, parece necesario centrarse en los jóvenes. En la Fundación lo estamos haciendo cada vez más. Pongo como ejemplo algunas cifras. Traigo bastantes cifras que no es necesario que recordéis. Al final no voy a hacer un Kahoot con las cifras que he propuesto, sino que simplemente sirvieran un poco para orientar sobre lo que digo, ¿no? Entonces, nuestra presencia en las redes es en cierta medida por la importancia que tienen los jóvenes. Manuel, creo que la diapositiva está estancada, ¿no? Sí. Se ha estancado porque estás hablando de cifras y estamos viendo que no hay cifras. Aquí deberíamos estar. ¿Le hemos dado aquí? Sí, ¿no? Sí, pero luego he tocado para esto. Vale. Supongo que debo volver aquí para que... Sí, hay que volver atrás. O lo abrimos de nuevo, como quieras. Vale, ya está, todo ok. ¿Ya? Todo ok. Ya veo, vale. Ya veo la dinámica. Perdón. Estos son los rigores del directo. En streaming, por cierto. Bien. Estas son las cifras. Ahora sí que sí, ya pensé que las caras eran por falta de interés por esas cifras. Pero veo que era porque no aparecían. En fin, lo siento. ¿Son interesantes? Están bien. Desde luego, el objeto que tienen estas cifras es precisamente las redes sociales. Es el hecho de dirigirnos a los usuarios de estas redes sociales. Es utilizarlas como un mecanismo para acceder a ellos, ¿no? En fin, en la Fundación estamos cada vez más convencidos de que esta es la forma de acceder y de atraer, y por eso nuestra presencia en redes sociales, ¿no? A lo largo de mi ponencia igualmente haré referencia incluso a los niños. Estamos tratando de dirigir nuestra presencia a los niños. Todo esto no es casual, es decir, la referencia a los jóvenes, a los niños, que veremos también más adelante. ¿Por qué es? Pues porque son la justificación, son uno de los motivos principales por los que nos enfocamos en las nuevas tecnologías y en los juegos serios. Parece que aquellos que van a hacer el relevo dentro del sector de la construcción lo deberán hacer aplicando estas nuevas tecnologías que un becario del departamento me decía que vienen para quedarse. Doy peso a lo que dice un becario por su juventud, por la experiencia, por lo que vive a su alrededor, cosa que yo difícilmente voy a poder experimentar en el mismo nivel. No tengo su edad, desde luego, ¿no? Bien, los niños, además, por no disponer de experiencia previa, están mucho más dispuestos a seguir las reglas de los juegos que les proponemos, del ejercicio que se les propone. Por tanto, si estas incluyen prevención, estamos acercando un sector seguro a los más jóvenes para su futura incorporación a un sector como es el de la construcción. Y bueno, en la imagen se ve igualmente cómo es posible jugar también en el parque a construir. Se ve muy pequeño, pero vale, genial. Pero podemos apreciar cómo se puede aprender a construir y se puede aprender incluso en el parque. Lo lúdico asociado a lo más profesional, ¿no?
Bien, dentro de los retos específicos que la Fundación Laboral de la Construcción asume como suyos en el ámbito más genérico de la formación, es impulsar formación específica en seguridad y salud laboral. Y este es el objeto de esta jornada, entre otras cosas, ¿no? Aquí, de nuevo, incluyo algunas cifras más, ¿no? Parece necesario centrarse en los jóvenes, como hemos visto, y en la Fundación estamos cada vez más convencidos de que la forma de acceder y atraer a los jóvenes es a través del... Lo siento. La dificultad. Sí, el reto, sí, eso es. Luego en la comparación el tema va a ser odioso porque con respecto a los otros ponentes, pues evidentemente no vamos a estar a nivel, pero así son las cosas. Aquí es donde estaba. Bueno, pues decía que igual otro de los retos dentro del apartado específico de la formación son estas cifras. Es decir, en el año 2017 hemos conseguido impulsar la formación específica en prevención de riesgos laborales, llegando a este número de alumnos, 57.000, 1.200.000 horas, más de 1.200.000 horas impartidas, 22 centros de prácticas preventivas, que mencionaré un poco más adelante, material didáctico, que es cada vez más actual, pero bueno, sí, las cifras están bien, sobre todo para darnos cuenta del alcance que tiene la formación en el ámbito de la prevención. Es posible llegar a todo el mundo y eso nos dice la legislación. Todos los trabajadores deben estar formados en materia preventiva y en su actividad laboral específica. Eso yo creo que todos los que estamos aquí presentes lo sabemos. De hecho, debemos formarlos por puestos de trabajo, ¿no? Llegar hasta ese nivel de especificidad, ¿no? Así, uniendo por un lado la formación lo más práctica posible y el necesario reclamo de las nuevas generaciones, y el objeto de poner a disposición una formación que resulte no solamente atractiva, sino también práctica y sea adquirida de manera lo más definitiva posible. Lo ideal es que esa formación fuera adquirida de manera definitiva y no repetir, como se decía en alguna ponencia anterior, no repetir la formación año tras año con los mismos contenidos y de la misma manera, ¿no? Es decir, adquirida en una sola vez. Eso es poco menos que imposible, pero ese es el reto, ¿no? Por tanto, nos encontramos ante un gran reto. En la Fundación somos conscientes del necesario uso de las nuevas tecnologías para alcanzar este reto. No es para los más veteranos, me incluyo entre los más veteranos, pero no tan nuevas para las nuevas generaciones, como he marcado con anterioridad, ¿no? Esos trabajadores que se incorporan al mercado de trabajo y que están en este momento estudiando para ello. Cualquiera de los dos escenarios es útil para nosotros, para acceder a ellos y para llegar con... Vamos a ver. Más cifras, que de nuevo sigo diciendo, no es necesario recordar al final, no voy a hacer preguntas al final de la ponencia. Espero supongo que el resto, que la audiencia sí tendrá alguna pregunta. Bien, de nuevo son cifras en este caso mucho más dirigidas. En este caso, desde el ámbito específico de la formación en prevención, según las cifras CGSC, es Convenio General del Sector de la Construcción. Es decir, es una formación de obligado cumplimiento. No solo porque lo diga la ley de prevención, sino que es de obligado cumplimiento porque lo dice el Convenio de la Construcción y por la necesidad que hay de realizar esa formación. Por oficios, es decir, lo más próximo a un puesto de trabajo dentro de nuestro sector es el oficio. Se diseñan cursos de formación específicos por oficios. Se hacen igualmente por puestos de trabajo, no siendo en este caso obligatoria. Y existe igualmente una formación de nivel básico. Se han formado casi 9.000 alumnos en el año 2018 en formación utilizando el nivel básico de prevención de riesgos laborales que se recoge ampliado con respecto al que exige la propia legislación y que está destinado a figuras que son muy importantes dentro de las obras de construcción, como es el recurso preventivo, un elemento primordial para poner en común diferentes empresas que están actuando dentro de obras de construcción. Bueno, no me lío con esto porque había traído el discurso para no pasarme del tiempo y aún así me pasaré. Bien, por tanto, queremos mejorar las condiciones de seguridad y salud en el sector de la construcción. No solo eso, sino que estamos convencidos de que la formación es la vía para hacerlo. Pero, siempre hay algún pero. Estas son algunas de las cifras, estas que muestro, las anteriores también, y estas son muy buenas.
Es decir, la información que nos dan estas cifras es que desde la Fundación Laboral de la Construcción tenemos acceso a un gran volumen de trabajadores en un proceso de formación en materia preventiva. Y aunque la importancia que se le da a esta formación es tal que para ella se siguen manteniendo fórmulas tradicionales. La fórmula del manual de formación, sí, apoyado en muchas ocasiones con guías didácticas, pero básicamente ese manual de formación en papel, enriquecido gracias a la experiencia de los propios formadores. De nuevo, insisto en los formadores. El objeto no son solo los alumnos, el juego no se hace únicamente para los alumnos, sino que se hace para ayudar también a los formadores, ¿no? Ellos utilizan vídeos didácticos, utilizan en algunas ocasiones, y me lo comentaban ahora mismo, los juegos que vamos poniendo a su disposición, pero eso lo veremos un poco más adelante, ¿no? Mi discurso pretende recoger el recorrido que hemos seguido y sobre todo por qué hemos visto que ese es el recorrido a seguir en materia de formación. Digamos que la formación, de nuevo vuelvo a decir, debería ajustarse, como Pepa ha insistido, a los nuevos profesionales, sin olvidar a los que ya lo son, a esos profesionales que ya lo son, ¿no? Para eso la gamificación. Parece que la gamificación es la siguiente opción necesaria. Según me decía el becario, esto viene para quedarse. Bien, como ya hemos mencionado, nos hemos dirigido a los colegios para mostrar el sector y mostrar que la prevención en el sector es una cosa más y que se parece mucho a lo que hacemos incluso en casa. Por eso en el colegio es una de las formas de enseñarles, ¿no? Que lo que nos muestran, yo soy padre, lo que muestro a mi hijo como padre, trata de ir con un cuentecito, trata de ir con un juego, para aplicar esas medidas preventivas que en casa son domésticas, pero que en el trabajo estarán destinadas a trabajar. De lo que se trata es de movilizar ese comportamiento, esa actitud, que es lo que representa para nosotros desde la propia infancia la prevención de riesgos laborales. Esa movilidad, esa movilización de la conducta, ese cambio de conducta lleva al trasfondo de lo que ya se ha explicado hasta el momento y no voy a volver a insistir, ¿no? Perdón. Pero para seguir dando pasos hacia adelante no se debería olvidar la formación del profesorado. De nuevo insisto en el uso de herramientas tecnológicas y también facilitárselas. Estas que presentaré hacia la finalización de mi ponencia están todas disponibles en nuestra página web. Pepa ha marcado el Kahoot y la posibilidad de utilizarlo en abierto. Existe muchas herramientas que están disponibles gracias a la financiación pública, por ejemplo, y que normalmente no somos conscientes de su existencia. Un poco ese era también el objeto de mi presencia aquí. Bien, en resumen, no es posible que un sector tan tradicional como ha sido históricamente el sector de la construcción, pero al que llegan las innovaciones tecnológicas para darle una nueva forma, como podéis ver, ¿no? No es posible que no se adapte, reformulando también la formación en materia preventiva para hacer de ella una herramienta primordial para reducir las cifras de siniestralidad del sector, que es la última, el objeto último, ¿no? Hemos considerado que es la formación la vía para hacerlo. Bien, y esto me lleva, porque seguramente alguien se lo está preguntando, ¿dónde está la plomada en toda esta presentación? Digamos que esto es el preámbulo, esto es lo que es la fundación, esto es lo que nos ha llevado a identificar esta necesidad en el momento actual. Pero ¿cómo ha evolucionado esta situación? Por tanto, esto es lo que me lleva de vuelta al título propuesto, ¿no? De la plomada a la gamificación. La plomada la defino, no sé si sabéis qué es. ¿Sabéis qué es una plomada? La gente que conozca un poco el sector de la construcción, si lo conoce, es una herramienta que básicamente sirve para definir la vertical. De la misma manera que el nivel es la herramienta que se utiliza para definir la horizontal, ¿no? Son dos elementos primordiales dentro del sector. Si no construimos recto y horizontal, construimos mal, ¿no? Bueno, pues este era el principio, ¿no? La formación
digamos, ¿por qué? ¿Por qué justifico eso? ¿Por qué traigo aquí a esta jornada la plomada y el nivel? Bueno, pues básicamente porque son dos elementos básicos dentro del sector de la construcción y porque sirven igualmente, por una razón inicial, como un elemento temporal, ¿no? Nos remiten a un momento de la historia en el que la única forma de aprender de aprender la construcción y el uso de la plomada como herramienta era haciéndolo, era practicándolo. Es decir, el aprendiz veía al maestro, al oficial, utilizar estos elementos y a partir de ahí reproducía ese uso, la forma concreta en la que se hubiera descrito, y a partir de un determinado tiempo de exposición, si me lo permitís, para asimilarlo a la prevención, es decir, de un tiempo de práctica, es capaz de asumir esa habilidad, ¿no? Bien, una segunda justificación para este título y para traer la plomada aquí tiene más que ver con la forma de cualificar. Por ejemplo, en el contexto del marco europeo de las cualificaciones y del marco nacional de las cualificaciones. Algo que es importante y que es clave dentro de todo esto. Hablamos de juegos serios, tan serios como que deben estar enmarcados y deben justificar los contenidos de la manera lo más general posible. Es decir, deben poder llegar al mayor número posible de personas. Digamos que esto lo conozco y lo utilizo pues por el contexto en el que desarrollamos nuestros proyectos en el marco europeo, algunos de ellos, ¿no? Este es el nexo común. Si hay que poner en común riesgos y medidas preventivas con otros países europeos, la forma de hacerlo es diseñar una formación que incluya a todos. Y incluye a todos con una referencia común a la tipología de trabajadores gracias precisamente pues a estos elementos, ¿no? Son utilizados desde luego a la hora de diseñar lo que veremos un poco más adelante. Digamos que el concepto actual de cualificación en este marco de aproximación y adquisición de las competencias es un poco más completo que simplemente la reproducción de un ejercicio, de una habilidad del oficial enseñando al aprendiz. Hay otras implicaciones. Se habla de responsabilidades, por ejemplo. Además de los conocimientos y habilidades necesarias en el aprendizaje, se habla de la responsabilidad. Es decir, la competencia lleva intrínseco el elemento de la responsabilidad que está muy directamente relacionado con la prevención y que no se nos puede olvidar a la hora de diseñar nuestros juegos serios, ¿no? Bien, no se nos puede... En este punto es donde las nuevas tecnologías, digamos, y en general la gamificación en particular, pueden ayudar a simular una vida real, una situación real, ¿no? Si la vida real ha sido convertida a un juego, como es el caso de los Sims, ¿por qué no convertimos un juego en la vida real, ¿no? ¿Conocéis los Sims? Supongo. Lo he dado por hecho. Lo he plantado aquí dando por hecho que todo el mundo lo conocía. Yo de hecho no he jugado, pero sí que me parecía curioso la atracción, ¿no? El cómo se produce esta situación, ¿no? Bien, lo cierto es que mi incorporación a la Fundación Laboral de la Construcción ha sido posterior a las técnicas, digamos, más tradicionales de formación. Todos conocemos la letra con sangre entra. Yo casi lo conocí. En mi colegio se enseñaba de forma muy tradicional cuando empecé mi formación básica. Se hablaba de lectura repetida hasta la memorización, de clases magistrales sin posibilidad de interpelación. Bien, esto era la formación básicamente como ya la conocí en mis inicios, en mi formación básica, ¿no? He de decir que mi incorporación a la Fundación fue mucho después de este tipo de prácticas o de técnicas aplicadas en la formación. Más bien coincidió con algo más próximo, como los manuales de formación o las guías prácticas, la bidireccionalidad en las clases presenciales, invitando a los alumnos a participar por medio de o los ejercicios comprensivos, otra forma de hacer practicar a los alumnos, ¿no? Digamos que voy describiendo el proceso que ha seguido la Fundación Laboral y yo mismo dentro de la Fundación Laboral en las técnicas y las herramientas utilizadas para transmitir formación en general y específicamente en materia preventiva, ¿no?
El proceso de búsqueda que la Fundación Laboral de la Construcción ha llevado a cabo, ligado a su objetivo de liderar la formación en el sector de la construcción, se han ido ampliando más aún estas técnicas enriquecedoras, enriqueciéndolas de hecho con herramientas por medio de vídeos demostrativos. Algunos ejemplos se pueden ver en pantalla, pero no solamente por ellos, ¿no? Algunos de estos vídeos demostrativos, como puede ser Aula Permanente, es un vídeo que ha sido traducido, es un CD que se reproduce en formato vídeo y que ha sido traducido hasta 6 idiomas para conseguir que durante la época de mayor incorporación de población migrante a la construcción fueran capaces al menos de entender los elementos más básicos de la prevención, los comportamientos seguros mínimos para poder acceder a una obra sin estar en riesgo constante de sufrir un accidente. Bien. Igualmente, jornadas de sensibilización, esto puede ser un ejemplo, pero la innovación pedagógica, tan directamente ligada a la evolución tecnológica actualmente, nos está llevando un poco más allá, ¿no? Hemos pasado, desde luego, hace mucho ya de la letra con sangre entra y se está llevando hacia otras técnicas pedagógicas. Las técnicas pedagógicas que aparecen representadas en esta imagen son, por un lado, los simuladores, importantes para adquirir las habilidades, la realidad aumentada, simuladores que se producen online para ejercitar con anterioridad a la entrada en una obra de construcción diferentes elementos que se van a utilizar, aplicaciones y juegos para móviles que son, digamos, el objeto último de mi ponencia, y digamos que el elemento final en la investigación dentro del ámbito de la formación al que estamos llegando. Hemos pasado por todas estas herramientas, hemos ido incorporándolas poco a poco, y actualmente estamos cada vez más convencidos de que bueno, pues que este es el camino, una vez más. Un ejemplo en relación con realidad virtual. Hay hallazgos, hay digamos que pruebas empíricas que demuestran que tener una experiencia de realidad virtual, por ejemplo, en el aterrizaje y evacuación de un avión en el agua, da como resultado una excelente retención de la memoria, de las instrucciones de seguridad para el pasajero, sin pérdida de ese conocimiento, al menos una semana después. Esto es un reto. Quiero decir, cuando estamos hablando de que después de presentaciones de PowerPoint infinitas como puede ser esta, el resultado no es recordado 5 minutos después. Espero que al menos la parte final de mi presentación sí, ¿no? Pero una semana después, utilizando realidad virtual para hacer una demostración como es esta, se sigue recordando, ¿no? Bien, así resulta evidente la brecha que soluciones tecnológicas como la realidad virtual pueden llenar en el aprendizaje combinado que estamos incluyendo como referente desde el principio, ¿no? Y aunque el proceso de adaptación formal y material que requiere esta formación en materia preventiva y este nuevo paradigma implica un gran esfuerzo, resulta cada vez más evidente que, de nuevo, digo, este es el camino, ¿no? Sí que es cierto que resulta una inversión en tiempo, pero si las herramientas las ponen a nuestra disposición y podemos encontrar cada vez más de forma abierta, debemos no dejarlo pasar, debemos intentar utilizar esas herramientas, ¿no? Perdón. Del ámbito concreto, como digo, lo he separado en dos, pero al final vamos de la mano. Seguridad y salud, junto con formación. La Fundación Laboral de la Construcción intentamos ir de la mano y que esos avances que se producen sean comunes. Pero para la presentación inevitablemente tenía que ordenarlo de alguna manera. En primer lugar he puesto seguridad y salud, después veremos algunos de los proyectos del Departamento de Proyectos Internacionales al que pertenezco, ¿no? En este ámbito concreto de la prevención se ha seguido en la Fundación un camino paralelo, como he dicho antes, ¿no? de la mano de la formación para el empleo, de la formación profesional. La evolución en este caso, la evolución desde la plomada, también ha llevado a hacerla cada vez más práctica, no olvidando a las nuevas generaciones y tratando de hacer perdurar esa formación en el tiempo.
Formación práctica. Algunos ejemplos de cómo se ha producido esa evolución, de cómo se han ido viendo las necesidades en el sector. Se han iniciado estas actuaciones por lo que se consideró más urgente: la recreación de las condiciones reales por medio de centros de prácticas preventivas como existe aquí y como existe en varios de nuestros centros de formación. Digamos que esto es un poquito más caro que el desarrollo de realidad virtual. Construir un edificio, al menos en la fase previa estructural, y dotarlo de los elementos de protección, parece una de las mejores formas de orientar sobre cuáles son los elementos de protección mínimos, protección colectiva. Hablo sobre todo, ¿no? Pero igualmente es importante en la evolución de la formación específica en prevención buscar las mejoras de las condiciones de seguridad, por medio, en este caso, de la simulación de instalación de protecciones colectivas, por el uso de plataformas de recepción de personal, de material. No se aprecia del todo, pero en color azul, en uno de los forjados, hay un saliente que es una plataforma específicamente pensada para la recepción segura de material necesario para continuar la construcción. En fin, la protección de huecos, ¿cuál sería la forma correcta? Estos son solo algunos de los ejemplos de aquello que se utiliza o con lo que formamos en estos centros de prácticas preventivas. No me extiendo mucho más en ello porque no es el objeto de la sesión de hoy. Bien, otra forma, las aulas con equipos de protección individual. Seguimos evolucionando. En este caso, permitimos que se toque el material, que se utilice, que se practique antes de llegar a la obra de construcción. Intentar por primera vez utilizar incluso un equipo de protección individual, que parecen todos sencillos. Un casco lo es, pero no tanto un arnés. La colocación de un arnés es fundamental, y sobre todo la longitud que le demos al cable de seguridad de ese arnés. Es decir, hay algunos detalles que son importantes, porque un exceso de longitud en ese cable, pues podéis imaginar las consecuencias fatales que puede llevar asociadas, ¿no? Bien, estos son elementos importantes en la formación que se salen del aula, que nos ayudan a ver de otra forma la formación, la hacen más práctica, se utilizan más sentidos, no solo la vista, no solo el oído, también el tacto. En este caso, y parece que esta situación nos va llevando hacia lo más visual, vídeos o un DVD para la formación de prevención inicial, pero también nos han ido orientando con el paso del tiempo hacia el uso de las nuevas tecnologías como algo realmente importante. Podríamos decir que la evolución de las herramientas formativas en el aula se va hacia lo más visual, ¿no? Hacia lo más realista posible. De hecho, muchos de estos vídeos que se presentan a través de nuestro apartado de la línea prevención, es un apartado dentro de nuestra página web específicamente dedicado a prevención, y uno de sus ámbitos son los vídeos formativos. Lo que se ha observado es que cuanto más prácticos y más realistas sean, hemos intentado incluso utilizar trabajadores reales. En muchos de ellos aparecen trabajadores reales conocedores de los riesgos a los que se exponen y, por lo tanto, conocedores de la mejor forma de presentarlos. Digamos que la técnica ya es más cosa nuestra, ¿no? Se ha observado el apoyo a los formadores en los cursos de prevención, y estos vídeos han sido un elemento que sirve para fijar los elementos cognitivos de la formación, al mismo tiempo relajando al alumno en esos momentos en los que se propone el vídeo. Es decir, se deja de transmitir de forma tan teórica la formación, se relaja un poco y conseguimos poder prolongar hasta horas casi a veces insoportables la formación, ¿no? Sucede que los cursos de formación deben estar aprovechados al milímetro. Se da 5 horas de formación en una sola sesión a los alumnos. Si en esas 5 horas de formación no conseguimos introducir algún elemento lúdico, estamos dificultando mucho la fijación de esos contenidos, que es nuestro objeto último en materia de prevención. Desde luego, conseguir que queden fijados y bien entendidos los conceptos, aquellos elementos que traemos a la formación.
Bueno, pues bien, el reflejo de la evolución citada de los objetivos de partida en materia de formación que he propuesto al principio de la ponencia de formación en prevención pueden apreciarse en los proyectos de investigación que, divididos en dos partes, nacionales e internacionales, voy a presentar. Y la investigación que lleva detrás la propuesta de cada uno de esos proyectos incluye, como algunas de sus últimas propuestas, juegos serios que ayudan a entender, o pretendemos que ayuden a entender, los conceptos y especialmente los riesgos asociados a diferentes oficios en un sector tan complicado como es el sector de la construcción. La gamificación, prefiero casi juegos serios, pero bien, la gamificación como la intentamos interpretar es como el diseño de un entorno educativo real o virtual. Por eso me he referido a realidad virtual, realidad aumentada, a otras técnicas anteriormente vistas, que supone la definición de tareas y actividades usando los principios de los juegos. Es decir, hacer lúdico algo que es formativo. Se trata de aprovechar la predisposición natural de los jóvenes, pero también de los no tan jóvenes, hacia actividades lúdicas, para mejorar la motivación hacia el aprendizaje, la adquisición de conocimientos de valores y el desarrollo de comportamientos seguros en el trabajo en última instancia. Empezando por los proyectos nacionales y, como digo, destacando aquellos más directamente relacionados con la gamificación, planteo algunos para los que hemos recibido ayuda, hemos recibido colaboración de GEA Consultores, y digamos que estos serán algunos de los ejemplos. El juego de la oca. Este en concreto está en proyecto, está en fase de proyecto, todavía no está presentado, no está subido a nuestra web, pero me ha parecido especialmente interesante traerlo aquí. A partir de enero del año 2020 estará disponible, el proyecto termina en el 2019. Por tanto, está aún en proceso, pero ¿quién no conoce el uso del juego de la oca? De hecho, hace nada, en esta jornada, en el descanso de la jornada, una formadora me decía: hemos diseñado un juego de la oca hace relativamente poco tiempo para formar en prevención de riesgos laborales. Este ya estará presente en la web, estará mucho más, digamos que tendrá un aspecto mucho más lúdico y atractivo para la gente más joven. Pero no deja de ser un juego en el que se incluyen elementos que son importantes y que son propios de una obra de construcción. La cárcel es un espacio confinado, no digo más, ¿vale? Ahí lo dejo. Bien, tiene un acceso, es decir, hay que crearse una cuenta, es necesario el registro para que los resultados obtenidos en el juego y la posibilidad de interactuar con otros jugadores se pueda dar, ¿no? En todos los casos se tiene en cuenta la protección de datos, desde luego, ¿no? Bien, se trata de un juego, pero se contemplarán las diferentes fases de una obra de construcción y las tareas y oficios relacionados con cada una de estas fases constructivas, planteando preguntas sobre diversos temas, como pueden ser riesgos generados en cada fase de obra, medidas preventivas necesarias en cada caso, obligaciones y responsabilidades en materia de prevención, soluciones técnicas, buenas prácticas, consejos preventivos. Todo esto forma parte del juego. Son elementos que se incluyen en el juego asociados a la fase constructiva en la que tendrá lugar. Por lo tanto, es un juego serio, es muy serio. Es muy serio, pero debemos tener en cuenta la complementariedad que nos facilitan estas herramientas. No son el principio y el fin de la formación en prevención de riesgos laborales. Eso es algo que yo creo que tenemos que tener en cuenta, pero sí son herramientas muy positivas para hacer que la formación no se haga aburrida, que la formación resulte más entretenida y que se convierta incluso en un reto para los propios jugadores. La competencia, aunque nos guste el trabajo en equipo, dentro del propio equipo, a mí me gusta jugar en equipo, pero dentro del propio equipo se compite con nuestros compañeros, no como en la Fórmula 1, que parece ser que el compañero es más bien un enemigo. Nosotros intentamos ir más de la mano. Pero, en definitiva, lo que quiero decir es que el juego puede utilizarse como un complemento a la formación teórica y práctica que se imparte a los trabajadores del sector y de todos los sectores. Esto no es una cosa limitada solamente a la construcción, sino también como elemento favorecedor del aprendizaje que se propone como un elemento lúdico de ese proceso formativo, ¿no?
Es decir, hemos entendido, hemos vivido a lo largo de muchos años la formación y la hemos sentido como un elemento muy importante para mejorar en materia preventiva, para reducir los resultados de accidentalidad. Pero no está funcionando del todo. Estamos dando mucha formación, pero esa formación no está siendo finalmente y del todo útil porque se siguen produciendo accidentes. Tenemos que seguir estudiando por qué. Pero parece que elementos que faciliten la formación son fundamentales para ir consiguiendo ese último reto, ¿no? Bien, algunas de las propuestas son Máquina App. Es un proyecto financiado por la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, ejecutado por la Fundación Laboral de la Construcción, y que actualmente en este caso ya sí está disponible. Está ya finalizado y disponible a través de nuestra página web. Plantea pruebas y preguntas variadas con diferentes niveles de dificultad en función de los puntos obtenidos. Como en cualquier juego, se podrá comprobar la posición alcanzada en un ranking creado al efecto, ¿no? Junto con esto, esta aplicación permite... Junto con esto, esta aplicación permite dar más posibilidades, ¿no? Desde luego es necesario la existencia de unas instrucciones, es necesario que existan unas reglas de comportamiento dentro de la propia aplicación, dentro del propio juego. Bien. Existen, como decía, plantea pruebas y preguntas, y el juego da la posibilidad de seleccionar hasta 9 equipos diferentes. Bueno, cada uno de estos equipos, no sé si se ve suficientemente grande, pero los menciono si no. Son equipos de trabajo típicos y los más habituales del sector de la construcción, especialmente aquellos, desde luego, que no requieren pues por ejemplo, la grúa torre requiere de una certificación oficial, por tanto no lo hemos incluido en este juego como un elemento, pero sí que hemos incluido pues la plataforma elevadora móvil de personal, la PEMP, un manipulador telescópico, carretillas elevadoras, dampers, retroexcavadora, hormigonera, la mesa de corte, una radial y el maquinillo, 9 en total. Hay elementos, equipos de elevación, hay equipos de corte, equipos grandes de movimiento de tierras. Se ha tratado de abrir el espectro lo máximo posible para dar unas indicaciones y proponer unos retos en el juego que sirvan para entender, más allá de las maniobras específicas con estos equipos, qué riesgos llevan asociados y cuáles serían las formas de evitarlos. El juego se plantea así. Implica, de nuevo, también, igual que en el juego de la OCA, crear una cuenta y jugar, que esto es algo que me he saltado en este caso. No me lo he saltado. Se puede crear un avatar, es decir, existe la posibilidad de configurar el juego para nosotros mismos, para identificarnos con un perfil que se aproxime al nuestro. Y una vez dados de alta, de forma muy sencilla, lo he podido comprobar yo mismo, de una forma muy sencilla. Lo único que sería necesario, aquí ya es donde nos están dando las gracias por habernos inscrito, y a partir de ahí tenemos la posibilidad de empezar a jugar. ¿Cómo se juega? Pues como en todas las aplicaciones que tienen soporte web, en este caso, ¿no? Pulsando sobre conectar. Conectamos y empezamos el juego. En este caso es una carretilla elevadora, se hace una pregunta, y en este caso la pregunta, digamos que es preguntas-respuestas. En este caso, cumplimentar un espacio en blanco. En otros casos, arrastrar y soltar. En otros casos, relacionar. En otros casos, contestar preguntas después de la reproducción de un vídeo. Sigue un poco la dinámica de juego que ha podido presentar Gabriel con Más allá del muro, aunque en este caso de forma un poco más humilde, por lo que he podido ver, ¿no?
Después de este y con una estética muy similar, tenemos Andamiando, una segunda aplicación igualmente disponible en nuestra página web. Es un juego online, de nuevo serious game, muy serio, porque el montaje, la supervisión y el desmontaje de los andamios está legislado. Y igualmente requiere y lleva asociado unos perfiles, es decir, unos roles o perfiles que vayan asociados a la posición ocupada dentro de en este caso del montaje de andamios, ¿no? Por tanto, Andamiando lleva un poco más que solamente la aplicación, ¿no? A través de este juego serio por lo que decía sobre todo, y serio por la seriedad con la que hemos tratado de enfocar lo que corre detrás de este juego, Andamiando, a través del que se proporciona información sobre aspectos legales, por supuesto, aspectos preventivos, desde luego, y técnicos de los andamios, que además puede servir como un recurso didáctico complementario en acciones formativas relacionadas con este elemento, ¿no? Este juego va acompañado de un manual, como decía, un manual necesario, que contiene información de utilidad tanto para trabajadores, usuarios de andamios, como para montadores y responsables de su supervisión, como decía. Digamos que una de las ventajas de este juego, al menos lo que a mí me ha parecido, una de las ventajas es que permite al jugador desempeñar esos 3 diferentes roles que he manifestado. Es decir, un jugador no tiene por qué ser solo montador, sino que puede ser supervisor, comprobando cuáles son los retos, las respuestas y los conocimientos que necesariamente debe disponer un supervisor en comparación con los suyos. Es decir, ponernos en la piel de otros ayuda muchas veces al cambio necesario de actitud, sobre todo cuando hablamos de prevención de riesgos laborales. Bueno, estos son los 3 digamos exponentes dentro de los que han desarrollado mis compañeros de seguridad y salud en el apartado de juegos serios. Hay otros muchos proyectos que se pueden consultar igualmente a través de nuestra página web, pero estos son los que están directamente relacionados con el objeto de la jornada de hoy, que es la gamificación, la ayuda a la formación. Bien, Andamiando, como decía, tiene muy similar estética a la anterior, a Máquina App, en cuanto a las figuras que aparecen, en cuanto a que es necesario la inscripción dentro del juego, pero en este caso los perfiles están limitados, como decía, a estos 3 perfiles que legalmente son los que se recogen dentro de la legislación para este tipo de trabajos. Bueno, y en este caso, una vez empezado el juego, se produce de la misma manera, ¿no? Por ejemplo, en este caso es la atención a la respuesta a una pregunta tipo test. Esto, digamos que en principio no cambia demasiado. Las preguntas sí son preguntas tipo test, como se podrían hacer en otro contexto. Es decir, sirven para la formación, para la comprobación de la formación. No sé si me estoy pasando del tiempo. 5 minutos más nos quedan. 5 minutos más necesito. Bien. Por acelerar un poco, existen otros muchos. Intentaré solamente destacar, resaltar aquellos que me resultan más importantes. Bien. En el año 2010 se empezó a desarrollar proyectos de estas características. Maincom es uno de estos proyectos. Aquí simplemente hago una recopilación de la historia de proyectos desarrollados por nuestro Departamento de Proyectos Internacionales y que han ido evolucionando hasta la gamificación. Maincom era innovador, desde luego, en aquel momento, en el año 2010, porque utilizaba la realidad aumentada para el mantenimiento de maquinaria de movimiento de tierra en obras de construcción. Fue un proyecto, insisto, innovador por aquella época, porque en el año 2010 no era habitual todavía, desde luego, el uso de la realidad aumentada. Pero la posibilidad de experimentar que nos da la investigación en proyectos financiados, como es el caso de estos proyectos financiados por la Comisión Europea, nos ayuda a incluir este tipo de elementos, ¿no?
Existen más proyectos en los que se ha utilizado tanto la realidad aumentada, sobre todo la realidad aumentada. Digamos que esto fue el principio, y después la realidad virtual y en algunos casos la gamificación. En el caso de Soft Skills for Hard Hats fue una participación en un proyecto que nosotros no coordinamos, no lideramos, pero que tenía un elemento muy importante, y era la creación de vídeos del estilo de Elige tu final. Estoy seguro que todos habéis leído algún libro de estas características, en Elige tu final, ¿no? Hay un itinerario que vamos siguiendo, y en función a la elección que hagamos, la historia va variando, ¿no? Bueno, pues en este caso, este proyecto hizo algo muy similar, creando historias de una forma muy sencilla, barata, y únicamente utilizando expresiones para las competencias sociales dentro del sector de la construcción. Es decir, utilizando expresiones de alegría, tristeza, enfado, se puede conseguir orientar a la persona de manera un tanto jugable sobre cuáles son los comportamientos, cuáles son las actitudes que se pueden o se deben desarrollar dentro de una obra del sector de la construcción, en este caso. No me va a dar tiempo a poner el vídeo porque tengo solo 5 minutos, pero HIS Games fue nuestra primera experiencia en gamification, o en gamificación, o en juegos serios. Y en este caso el objeto de HIS Games fue proponer juegos que se pudieran jugar en un teléfono móvil, y que digamos sirvieran para mejorar el entendimiento, para fomentar o para incentivar a los trabajadores, que todos tienen un teléfono móvil, en el uso de este tipo de aplicaciones, ¿no? HIS Games fue un primer paso que se ha completado con App Games, y que tiene como finalidad igualmente la formación en materia preventiva en un ámbito tan utilizando juegos serios, en un ámbito tan importante como es, o en relación con un riesgo tan importante como es el de las caídas en altura. El objeto último de este juego será evitar ese tipo de riesgos, proponer retos y proponer juegos dentro de la propia aplicación que sirvan para su entendimiento, pero orientados también hacia los formadores. El formador es colocado dentro del juego como un actor clave, no solo para el uso educativo, sino también para su formación en herramientas TIC, y para la adaptación de los juegos a sus necesidades formativas en diferentes momentos. No me centro en nada más. El folleto era simplemente para que no se me olvidara recordar que he puesto a disposición de todo el que quiera, de todo el mundo, folletos con este proyecto, y con este segundo que presento en un minuto. Es un minuto nada más. Free Road es un proyecto en el que estamos, en el que GEA Consultores está colaborando con nosotros en el desarrollo de la experiencia virtual, y lo está haciendo en un subsector dentro del sector de la construcción que está, es muy fuerte decirlo así, pero que quizá está abandonado, ¿no? Conservación y explotación de carreteras no es exactamente construcción, no es edificación, no es obra civil, pero forma parte de nuestro sector, está dentro de nuestro CNAE. Por tanto, debemos tenerlo en consideración. Y uno de los riesgos más graves que se producen en conservación y explotación de carreteras es especialmente el atropello. Hay otros muchos riesgos por el uso de maquinaria pesada en algunos casos, pero el principal, más sangrante, y sobre todo sobre el que nos han llegado más noticias sobre accidentes mortales últimamente, es B-Road. Esto nos dio la idea, y nos obligó a generar algún tipo de herramienta que sirviera para formar a los trabajadores sin necesidad de exponerlos al tráfico rodado directamente, ¿no? Y para eso, qué mejor manera que la realidad virtual, ¿no? Eso fue lo que hemos hecho con Free Road. Y si tengo la posibilidad de enseñar nada más, que de una forma muy rápida, cómo funciona. Lo tienes ahí está. Eso es. De una forma muy rápida, son 3 segundos. Bueno, pues lo primero que está haciendo el trabajador es dotarse de los equipos de protección necesarios antes de salir del vehículo como elemento de protección. Una vez ha elegido los equipos de protección que corresponden a la actividad que se ha descrito con anterioridad, estaría en condiciones de poder continuar, ¿no? Bueno,
prácticamente terminado, ¿vale? El último de los proyectos, en este caso es una colaboración, es un proyecto sobre ergonomía. Es innovador en cuanto a que se utilizan la ropa inteligente, es decir, sensores integrados dentro de la ropa de trabajo que sirva para dar información sobre, bueno, pues posturas forzadas, trastornos musculoesqueléticos, malas prácticas, manipulación manual de cargas. Hay sensores incluso en las suelas y se está diseñando este proyecto, igualmente es incipiente, lleva 1 año de desarrollo, pero el resultado final incluirá un juego que sirva para que los trabajadores tomen como referencia los consejos que se le dan después de haber sido expuestos, por ejemplo, a algún tipo de sobreesfuerzo. Los consejos que se le dan, si los siguen, implicarán un avance dentro de un juego. Es decir, se incluye la gamificación en proyectos en los que no es el objeto último la formación. Y con esto, y de forma un poco precipitada, siento no haber seguido los rigores del tiempo, termino mi presentación. Muchísimas gracias. Gracias, Luis Manuel.